Soy Jordi Castelló, soy ambientólogo de formación, urbanista y director de Bike Mobility. Somos una consultora de movilidad sostenible e inclusiva ubicada en el área metropolitana de Barcelona y especializados en movilidad activa y bicicleta sobre todo. Entonces, hoy me han pedido que os hable de las bicicletas eléctricas y os explico un poco cómo está planteada la sesión, la cápsula y nos vemos en directo para comentarlo. Voy a compartir pantalla. Perfecto. Bueno, solo brevemente como para ubicar un poquito mejor el trabajo que hacemos, ¿no? Aparte de trabajar como consultores de movilidad, que eso hace ya más de veintitantos años que lo estamos haciendo de una u otra forma, pues también ofrecemos servicios para ayuntamientos en relación con la bicicleta, sobre todo bicicleta eléctrica, y también vendemos productos a particulares a través de una tienda. Y conocemos, por tanto, también un poco el mundo del producto de la bicicleta, del alquiler, ¿no? Bueno, renting y distintos proyectos que se han podido realizar en el marco pues, también de organizaciones, ¿no? Que estén interesadas en promover la bicicleta. Entonces, desde este punto de vista, pues podemos traer un poco los dos sombreros de consultores y vendedores, vamos a decir, de servicios de bicicleta eléctrica. Entonces, mi idea era empezar con algunas reflexiones en torno a lo que he querido nombrar como la batalla de las dos ruedas. Luego entraría en el detalle de propiamente qué entendemos por una bicicleta eléctrica. Distinguir algunos aspectos pues, que la diferencian pues, de otros ciclos y ciclomotores y BMPs, aunque seguramente pues, ya todos y todas estáis familiarizados, pero a modo de compendio. Y finalmente algunas ideas pues, para promover las bicicletas eléctricas en las ciudades, ¿no? En primer lugar, y disculparme porque hay algunas diapositivas ahora en catalán, pero las tenía algunas como imagen y me costaba traducirlas. Pero bueno, la primera idea era un poco compartiros algunos datos de reparto modal. No son los más actuales, pero sí un poco para mostrar como diferentes modelos, ¿no? Una Barcelona donde tenemos una bicicleta que a lo mejor a día de hoy ya puede estar llegando hasta el 4%, no llega, pero que bueno, en datos de 2021, según digamos, la encuesta oficial, está en 2,7. Si miramos el global interno y de conexión con la ciudad de Barcelona, 2,7%, con una moto que está casi en un 7%. Entonces tenemos unas dos ruedas, ¿no? Que están cerca del 10, con un predominio de la motocicleta, ¿no? En el caso de Barcelona. Sabemos que es una ciudad donde se camina mucho, a diferencia de, por ejemplo, Ámsterdam, ¿no? Pues es una ciudad donde se camina más y donde el transporte público es muy potente, que casi pues, se puede llevar casi un tercio, un 30% de lo que es la movilidad, ¿no? El automóvil en su conjunto, pues si os fijáis en comparación con otras ciudades, está relativamente acotado su uso, sobre todo lo que veremos ahora pues, lo que es lo que son la movilidad interna, y sí que tiene todavía un peso importante en la movilidad de conexión, ¿no? Pero en todo caso sí quería remarcar, como tenemos esta cuota de este 10% de vehículos de dos ruedas, vehículos rápidos, flexibles, que dan solución a determinados perfiles importantes y que en el caso de Barcelona pues tienen un predominio todavía importante de lo que es la motocicleta, ¿no? Si miramos otros casos como Ámsterdam obviamente o también Vitoria, pues vemos que el predominio es total de la bicicleta comparativamente, ¿no? O sea, Barcelona es una ciudad muy motorista y en otras ciudades que son ejemplo en cuanto a sus políticas de movilidad, pues vemos que hay un peso de la bicicleta muy relevante, ¿no? En el caso de Ámsterdam, como ya sabéis, pues consigue porcentajes altísimos, que en buena parte, si nos comparamos, pues vemos que nosotros los ganamos en peatones y transporte público, como os comentaba, ¿no? Pero sí parece como una primera idea que a lo mejor no es tan fácil promover la bicicleta y la moto a la vez. O sea, más bien como que te acabas definiendo si quieres ser una ciudad de motos con algunas bicis o una ciudad de bicis con algunas motos, ¿no? Pero promover las dos cosas
como ya veremos, está muy en competencia, ¿no? Porque en buena parte pues están, digamos, compitiendo por usuarios relativamente parecidos. Y esto también lo hemos visto en encuestas que, por ejemplo, hemos realizado pues a la plantilla del Ayuntamiento de Barcelona o a otros colectivos en Barcelona, donde a menudo la predisposición de cambio modal entre bicicleta y moto es relativamente alta. O sea, es un colectivo que se mueve bastante y además es un colectivo que en sus extremos está muy enfrentado. O sea, no hay nadie que odie más a un motorista o una motocicleta que a un ciclista y no, nadie y no hay nadie que odie más a un ciclista que a un motorista, ¿no? O sea, en los extremos están enfrentados, pero en el medio es que están muy cerca, porque en el fondo son como hermanos que están buscando los mismos usuarios, ¿no? Como os decía, en el caso de Barcelona, pues si vemos el comportamiento interno y de conexión es muy distinto. Este es el caso de Barcelona, pero en muchas metrópolis seguramente vemos cosas que se parecen, ¿no? O sea, la bicicleta a nivel interurbano todavía es muy poco relevante, está en el uno a lo mejor, puede llegar en el 2 en algunas relaciones. Y a nivel urbano, pues está más en el 3 en el 4 en el 5, ¿no? Según las relaciones a nivel interno. La motocicleta tiene una cuota urbana e interurbana relevante. El vehículo, o sea, el coche, básicamente se mueve en el contexto interurbano, ¿no? Entonces, bueno, si queremos ir a captar desplazamientos internos o desplazamientos de conexión, pues ya vemos dónde con quién vamos a competir, ¿no? Y realmente si queremos sacar desplazamientos al coche, pues ya vamos viendo que esa relación interurbana en la metrópolis es muy importante. Y no tiene por qué ser una relación que sea excesivamente larga en términos de distancia o de tiempo, como para pensar que puedes llegar a ser trasvasada a la bicicleta, ¿no? En el caso concreto de Barcelona, donde pues es bueno, pues el último plan de movilidad urbana, digamos, no que está en redacción, sino el anterior, pues se marcaba un objetivo de reducir un 25% los desplazamientos en vehículo privado, ¿no? Fueran coches o motos, que a día de hoy tienen más o menos estas magnitudes, estos volúmenes de 1,1 millones de desplazamientos por día, en el caso de los coches. Pues bueno, sabemos que de estos desplazamientos el 71% tienen origen y destino dentro de la zona que tiene metro, servicio de metro, ¿no? Entonces eso, en el caso de Barcelona, no está a más de 30 minutos en bicicleta. Entonces, sabemos que muchos de los desplazamientos que socialmente convenimos que sería interesante trasvasar a modos más sostenibles, pues una gran mayoría son interesantes para la bicicleta, pueden ser competitivos, ¿no? Incluso si ya vamos más allá de la zona metro y vamos al conjunto de la MB, pues que es que el 85% de estos desplazamientos en coche tienen origen o destino dentro de esta zona, ¿no? Con lo cual, a lo mejor no están conectados directamente con la estación de metro, pero con la bicicleta como herramienta de última milla, pues conectada con los servicios de cercanías, pues realmente tiene una potencia enorme en el caso de Barcelona y seguramente en el caso de muchas ciudades y metrópolis, ¿no? El enfoque para nosotros, si queremos captar este usuario del coche y de la moto, es claro. O sea, ¿qué busca este tipo de usuario para elegir el coche o la moto? ¿No? Entonces, sabemos que sobre todo se mueve en buena parte por la rapidez, o sea, por percibir que quiere el modo más rápido. Y eso no significa únicamente el desplazamiento de la hora punta de entrada a la ciudad o de la mañana, digamos, sino el conjunto de tiempo que dedica al transporte al final del día, ¿no? Si hacemos el caso de ir al trabajo, pues la ida y la vuelta, ¿vale? Porque este es un tema habitual que a veces pues se reflexiona en el entorno metropolitano y se dice, no, si en la hora punta tardas en coche tardas muchísimo, porque tardas una hora, en cambio en transporte público traerías 50 minutos. Vale, muy bien, pero a lo mejor a la vuelta en coche tardas 20 minutos y en transporte público tardas los mismos 50, ¿no? Eso hay que mirarlo, digamos, en cada relación, en cada corredor, pues tiene eh, sus análisis, pero sí sabemos que la rapidez es un motivo muy importante para, para, para convencer a este tipo de usuarios. Eso significa que si queremos que la gente venga a la bicicleta y deje el coche y la moto, le tenemos que ofrecer rapidez, en primer lugar. O sea, la bici tiene que ser rápida, redes bien conectadas, sin muchas interferencias directas, no buscando calles secundarias o recorridos más largos.
¿no? Que cualquier gestión asociada al aparcamiento, a la bicicleta pública, pues sea fácil, sea flexible, bien conectada con las estaciones intermodales, etcétera, ¿no? Que sea en un marco donde el coste económico del vehículo y de su mantenimiento pues esté acotado y sea razonable y sea atractivo, ¿no? Esto sabemos que la bicicleta sí lo tiene, la bicicleta eléctrica un poquito menos en cuanto a la adquisición, pero luego sí tiene un mantenimiento pues muy, muy económico, ¿no? Y entonces, bueno, esta es una primera reflexión que un enfoque al cliente realmente pues tiene que basarse en estos motivos. El motivo de la salud y la sostenibilidad socialmente seguramente están en el top, ¿no? Están arriba de todo, pero no es lo que más convence a la mayor parte de la gente que queremos convencer y que a día de hoy no está usando en la vida cotidiana pues la bicicleta. ¿De acuerdo? Entonces aquí pues os quería plantear algunos de los retos de ciudad y cómo los distintos vehículos de dos ruedas que a nuestro entender están en competencia por quedarse un tipo de usuario más o menos o usuaria más o menos parecida, eh, pues cómo estos distintos vehículos permiten o colaboran en los retos más importantes que tenemos en las ciudades, ¿no? Eh, Sabemos que en cuanto a velocidad, pues tenemos que una bicicleta convencional en ciudad normalmente se mueve entre esos 12, 15 kilómetros por hora. El patinete un poco más, ¿no? A lo mejor llega 15 hasta 20 de media, igual que la bicicleta eléctrica. Y la moto seguramente pues, nos permite una media algo superior, ¿no? Pues seguramente pues, ya nos llegue a los 25, tanto sea de combustión como eléctrica, ¿no? Pero claro, esos son medias, ¿no? Promedios. O sea, en promedio la moto gana en algo, no en mucho, pero gana en algo. Eh, y además sabemos por eso que tiene muchas puntas de velocidad, que al final esas puntas de velocidad pues son también las que en buena parte ponen en riesgo eh, al propio usuario porque están pues, muy relacionadas con la gravedad de los accidentes, ¿no? En cuanto a ocupación del espacio, todos son vehículos que ocupan poco, ¿no? Podríamos decir que el patinete el que menos, ¿no? Y la bici estaría en medio. En cuanto a consumo de energía, esto es relevante. Sabemos pues, que la bicicleta convencional a nivel de electricidad no nos está consumiendo. Obviamente nos consume nuestra propia energía, pero no una fuente adicional. Una bicicleta eléctrica estaría entre unos 5 o 10 vatios hora por kilómetro. Eso depende bastante del tipo de motor, del tipo de recorrido, del peso de la persona ciclista, pero se mueve en esta horquilla. Y eso es relevante, pues un patinete puede consumir tranquilamente el doble para mover lo mismo. Y una motocicleta, en el caso de ser de combustión, pues a nivel de energía hasta 20 veces más, pero es que una bicicleta, una moto eléctrica también consume mucho más que una bicicleta eléctrica, ¿no? Podemos decir que hasta 8 veces más. Entonces, no, realmente a nivel energético le gana de largo la bicicleta eléctrica a la moto eléctrica, ¿no? En cuanto a contribución a cambio climático, emisiones de CO2, lógicamente está muy vinculada a este consumo energético. Si las fuentes son de electricidad, pues con el mix eléctrico español, pues podemos ver eso, ¿no? Pues que se mantiene esta proporción de 8 veces más, digamos, de emisiones de la moto eléctrica respecto a la bici eléctrica. Y si lo comparamos con una moto de combustión, pues esta proporción lógicamente pues incrementa en mucho, ¿no? Pues hasta 40 veces bueno, pues por estar usando combustibles fósiles. Contaminación por partículas, pues sabemos que al final los vehículos más rápidos y más pesados son los que más emiten, ¿no? Más gastan pastillas de freno, bueno, restos de neumático, de pintura, entonces, con lo cual a las motos se les puede asociar todavía una cierta contribución a esta contaminación, a pesar de ser bastante diferente bueno, pues que vehículos de mayor peso, ¿no? Y en cuanto a accidentalidad, es un dato más controvertido, ¿no? Aquí pues hemos usado datos de 2021 que se compararon pues, accidentes con desplazamientos, o sea, ratio de accidentes graves, ¿no? Que comporten heridos graves o muertos, en relación con el número de desplazamientos realizados con ese modo de transporte, ¿no? Y si lo comparamos en estos términos de ratios, pues vemos que tanto el patinete como la motocicleta
pues elevan de forma importante la accidentalidad que se asocia a la bicicleta, ¿no? Y por último, la salud, ¿no? Pues está claro que pedalear aporta mucho al organismo. Sabemos que un ejercicio prolongado de unos 20 minutos o más, pues ya empieza a tener unos beneficios relevantes. ¿No? Es una forma de combatir los problemas de sedentarismo eh, y de contribuir a que gente de con distintas capacidades y distintos estados de salud, digamos, pues puede tener una vida más activa, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que decimos, ostras, de entre los vehículos de dos ruedas que están en competencia, si tuviésemos uno que fuese un poco más rápido que la bicicleta convencional, sin incrementar demasiado la accidentabilidad y fuese si no corriese tanto como las motocicletas, que acaban teniendo asociado mucha más accidentalidad y acaban teniendo asociado un consumo mucho más alto por su peso y la falta de contribución del pedaleo. Ostras, si tuviésemos un vehículo así, pues sería fantástico, ¿no? Pues este vehículo, el que más se parece a este óptimo es a día de hoy la bicicleta eléctrica, ¿no? Y por eso pensamos que tiene un potencial enorme para contribuir a la transformación de la movilidad en las ciudades, ¿no? Eh, Aún así, pues esta visión de darle un espacio, digamos, prioritario a la bicicleta eléctrica, pues requiere de medidas, ¿no? Está claro que a día de hoy, por ejemplo, en Barcelona, como os comentaba, pues es una ciudad con un peso de la moto importante, pues es que es muy competitivo moverse en motocicleta, ¿no? Tienes todavía muchos rangos de libertad en uso de ciertos espacios, ¿no? De los carriles bus, ya sabemos el de las aceras, es verdad que se están promoviendo cambios, pero bueno, hay que ver en qué ritmo se acaban aplicando. A día de hoy, pues tiene una gran oferta gratuita de aparcamiento en calzada en todas las puertas de las casas o en muchas. Y tiene una facilidad para moverse en calzada, pues importante, ¿no? Entonces, si queremos dar prioridad a la bicicleta, hay que trabajar en estos temas, ¿no? La moto no pacifica la ciudad, al contrario, ¿no? Mantiene una circulación un poquito más agresiva, ¿no? Hacemos zonas de plataforma única, como esta, donde eh, establecemos que hay una prioridad invertida, pero luego le pintamos pasos de peatones porque no confiamos del todo en esa convivencia. Hasta luego incluso le ponemos, pues, eh, elementos reductores de velocidad en la propia plataforma única, porque la realidad, pues, es que el tráfico es demasiado rápido y pone demasiado en riesgo a usuarios más vulnerables, ¿no? Entonces, nos convienen vehículos que no corran tanto. Es que ya lo sabemos. Eso es lo primero que te dice tu hijo o hija cuando le planteas cómo reducir los accidentes, ¿no? Te dicen, es que ¿por qué no limitan la velocidad de los vehículos, ¿no? Pues eso tan obvio. Tenemos la oportunidad de hacerlo con un vehículo que se llama bicicleta eléctrica, ¿no? Y como os decía, pues las ciudades que han apostado fuerte por la bici, pues no se ven muchas motos, la verdad, ¿no? Donde se ven muchas motos es en ciudades donde están en proceso de cambio o que todavía no han apostado demasiado, ¿no? Entonces, bueno, de eso iba esta batalla de las dos ruedas, donde nosotros pensamos pues, que hay que apostar fuerte por la bicicleta eléctrica, ¿no? ¿Cómo está el mercado de estos vehículos en España? Los datos a lo mejor alguien podrá decir que no son 100% comparables porque no hemos encontrado mejores fuentes, ¿no? Pero aquí os hemos puesto pues, lo que sería, por un lado, en verde tenéis las ventas de bicicletas según la asociación, digamos, de la industria ciclista, ¿no? De AMBE. Mm, Tenemos también a nivel de motocicletas lo que son las matriculaciones. En amarillo están las de combustión y en azul las motos eléctricas y en morado lo que serían los patinetes eléctricos, ¿no? Entonces, un poco cuáles han sido las tendencias los últimos años. En cuanto a motocicletas, veníamos de un 2006, 2007, 2008 donde se matriculaban más motos que en 2024. O sea, eso venía de un pico de casi 300.000 motos matriculadas en España, que fue bajando hasta no sé si 2010, 2012, igual fue
el punto valle más bajo. Y luego, pues se han ido recuperando. Y si veis, incluso los últimos 2, 3 años, el crecimiento es mayor en cuanto a motocicletas, ¿no? Pero no en cuanto a motocicletas eléctricas. Si veis las motos eléctricas, no llegan a los 15.000, incluso si veis las tendencias en 2024, pues no llega a las 8.000 motos y ciclomotores eléctricos matriculados en España, ¿no? Lo que crece en los últimos años, pues son motos de combustión y son las motos de mayor cilindrada, ¿de acuerdo? O sea que la progresión que está haciendo el mercado da la sensación es que se está recuperando la motocicleta en España en estos últimos años, ¿no? Y yo diría incluso pues, que en las grandes ciudades, en cierta forma, se la ha impulsado, ¿no? Y por otro lado, pues vemos la evolución de las bicicletas, ¿no? Que tuvieron, bueno, a partir de 2014, 2015, 2016 empieza el boom de las bicis eléctricas. Eh, hace un crecimiento rápido que con la pandemia hace un salto significativo, ¿no? En 2020. Y después el mercado se va estabilizando y a día de hoy, pues como no sé si lo sabéis, pero el mercado de la bicicleta está en un cierto retroceso a nivel de ventas. Eh, es verdad que parte de este boom fue muy deportivo, ¿no? Porque luego si vemos en verde claro lo que es la evolución de las bicis urbanas propiamente, eléctricas o no eléctricas, tiene como una cierta tendencia a ir creciendo. A lo mejor en los últimos 10 años pues ha crecido un 30%, ¿no? De una forma más o menos sostenida, sin grandes subidas, ¿no? Va subiendo poco a poco, va haciendo su proceso, ¿no? Eh, pero pues la irrupción de la bici eléctrica ha sido importante en el conjunto y pensamos, pues a pesar de este retroceso que está teniendo, pues que tiene todavía mucha oportunidad de crecer, ¿no? En cuanto a patinetes, pues bueno, vemos lo que ya os podéis imaginar, ¿no? Veníamos de un crecimiento muy rápido y que a partir de la pandemia pues ha empezado a retroceder, ¿no? Pues en parte pues por las barreras que se le han ido poniendo al patinete, ¿no? Pues que ya sabéis, sobre todo pues la prohibición del transporte público en 2023, pues eso ha sido un golpe fuerte para los patinetes. Eh, pero bueno, también pues las reglamentaciones en cuanto a espacios donde puede circular, uso del casco en determinados municipios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir que la bici eléctrica ha hecho un proceso muy interesante, que está en un cierto retroceso y que la moto de combustión vuelve a ganar posiciones. Entonces, entraríamos a qué es una bicicleta eléctrica. Un poquito de historia, ¿no? Básicamente, bueno, ya sabréis, hace unos 200 años ya, pues que se inventó la Draisina, pues que era la primera bicicleta más o menos, pero no era con pedales, era de tracción humana, pero sin pedales. A finales del siglo XIX se concibe lo que es propiamente una bicicleta como la entendemos a día de hoy, que básicamente es que se activa por pedales. En ese caso, pues ya tenía neumáticos de aire y tenía frenos, ¿no? Eso es a finales del siglo XIX. Y nada, 10, 12 años después de inventar la bicicleta propiamente como la entendemos, ya empezaron las patentes de bicicletas eléctricas. O sea, realmente es un elemento eh, que tiene muchos años ya el interés en esa motorización, ¿no? El primer modelo era sin motor, o sea, realmente no era una bicicleta, pero partía de un cuadro de bicicleta. Y luego ya pues empezaron a motorizar a pesar de, o sea, teniendo pedales, ¿no? A pesar de que no estaba conectado. O sea, tú pedaleabas y podías ayudarte con un motor, pero no estaba, digamos, sincronizado el sistema, ¿no? No es hasta 100 años después, hasta 1989, que realmente se crea lo que hoy conocemos como pedelec o bicicleta de pedaleo asistido, ¿vale? Que eso significa pues, que se activa la ayuda del motor, la asistencia como un sistema auxiliar a tu pedaleo. Si tú no pedaleas, no te ayuda, ¿no? Entonces, esto, bueno, fue un suizo y Suiza, durante esos primeros años, Suiza y Japón tuvieron un poco el protagonismo en estas fases, ¿no? Yamaha eh, empezó a producir seriamente bicis ya en los años 90 y, y en Europa, pues Flyer, que es una marca suiza, empezó también con modelos
eléctricos, digamos, de producción suiza, pero que al final venían con sistema con motor Panasonic, con lo cual, bueno, entre ellos un poco se estaban empezando a repartir ese mercado incipiente, ¿no? Hasta 2003 no empieza más o menos la batería de litio a estar presente en la mayoría de series de muchos fabricantes. Entonces fue realmente el momento en el que empezamos a tener las bicicletas tal y como las conocemos a día de hoy, ¿no? O sea, tienes ese camino, esos 20 años llevamos de bicicletas más o menos como las entendemos a día de hoy, con batería de litio que se activan por pedaleo, limitadas a 25 kilómetros por hora y con una potencia máxima de motor que en el caso de Europa pues está limitada a 250 vatios. Algunas características para distinguir distintos tipos de bicicletas eléctricas, ¿no? La primera pues, podría ser el motor. Básicamente hay motores a rueda y motores a pedalier, ¿no? Motores que van fijados en la zona de los pedales. Principales diferencias, pues las bicicletas más económicas en general siempre tienen el motor a rueda, es un motor más sencillo. A día de hoy son motores sin escobillas que prácticamente no tienen rozamiento y se pueden montar tanto en rueda delantera como trasera. La mayoría de kits también de electrificación pues han aparecido con eso, con ese doble formato y como es la opción más económica, pues son los kits que también más se popularizaron en los primeros años, ¿no? El motor a pedalier implica un cierto diseño del cuadro para adaptarse, ¿no? Pero ha ido evolucionando bastante, ¿no? Desde a la izquierda tenéis el primer modelo de Bosch, que sacó Bosch, y a la derecha pues tenéis el último modelo bueno, de un chino DJI a Binox, que es un motor que de repente ahora está como, quizás está como muy de moda, ¿no? Pero Bosch, Yamaha, Brose, Shimano, eh, bueno, han sido Male, han sido algunos de los motores que más se han vendido durante estos años, motores centrales, que básicamente son mejores. ¿Por qué? Pues porque trabajan sobre la transmisión, trabajan sobre el plato, entonces aprovechan todo el cambio de marchas. Igual que tus piernas, si tú vas con una marcha muy corta, pues le sacas mejor rendimiento a las piernas y puedes subir cosas, desniveles más importantes, pues el motor también trabaja de forma mucho más eficiente y te ofrece mayor par motor si puede aprovechar todo el sistema de cambio mecánico de la bicicleta, ¿no? Su ubicación en el pedalier permite eso. En cambio, el motor a la rueda no permite aprovechar el cambio, el motor trabaja siempre a la velocidad de la rueda. Si tú vas lentamente, el motor trabaja pues, a esas revoluciones, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, eso genera pues, que el motor a pedalier pues, permite tener menos calentamiento. Los motores a rueda tienen un par motor en newtons metro que puede estar entre 25, 30, 35, a veces hasta 40. Y en cambio los motores a pedalier pues, tienen pares que empezaron en los 50, 55 y ahora han ido aumentando. Y ahora los motores que se usan, por ejemplo, en mountain bikes, en bicis de montaña, pues pueden tener tranquilamente 90, 80, 90, hasta 100 o incluso más, 110 newtons metro de par motor, ¿no? Eh, Aparte del motor, se puede distinguir el sensor de velocidad. Todos los motores centrales, en general todos, traen un sensor que se llama sensor de par, ¿no? O sensor de torsión, que lo que nota es la fuerza que el ciclista ejerce sobre el pedal. A más presión puede dar una respuesta mayor. Entonces hay una respuesta muy proporcionada al pedaleo del ciclista. No es solamente que se activa el motor cuando mueves los pies, que sería el sensor de velocidad, ¿no? El sensor de velocidad tiene un disco con unos imanes ubicado cerca de los pedales y cuando detecta que se mueven los pedales, activa una potencia continua del motor al nivel que le haya seleccionado en el display, ¿no? Eso hace que a veces pues, puedes hacer ver que pedaleas, ¿no? Vas como moviendo los pies y a pesar de que no hagas fuerza y el motor te lleva, ¿no? O si vas pedaleando en bajada, pues el motor va consumiendo porque estás moviendo los pies, ¿no? En cambio, con un sensor de par, pues nota la presión. Si tú estás pedaleando en vacío, en bajada, como no hay presión sobre el pedal realmente, el motor no funciona. Si tú estás parado en medio de una subida y aprietas el pedal para arrancar, el motor te da una respuesta inmediata, ¿no? En cambio, el sensor de velocidad, pues hasta que no hay movimiento de pedales, no se activa, ¿no? Digamos, es más simple y es menos eficiente, ¿no? El sensor de par te da una sensación de pedaleo pues, más natural. Está siempre el motor por detrás
de lo que es el esfuerzo del ciclista y con una respuesta proporcionada, ¿no? En cuanto a baterías, pues el mercado ha ido cambiando, pero relativamente poco en estos 20 años. Sí que se han conseguido que sean un poco más compactas las baterías de litio, eh, pero esencialmente pues es un elemento que se acaba acoplando a la bicicleta, ya sea en la parrilla, encima de la parrilla, o ya sea en un anclaje al cuadro, o cada vez más integrada dentro del cuadro, ¿no? Son normalmente en el tubo principal de la bicicleta. En la mayoría de casos son extraíbles, cosa que es bastante interesante, pero también hay modelos en el que la batería está dentro del cuadro y no se puede extraer, vamos, se puede extraer, pero no es no de forma fácil por parte del usuario, ¿no? No tiene una llave donde puede sacar la batería. Esto pasa en algunos modelos, digo, pero la mayoría a día de hoy sí que permiten extraer la batería. Eso facilita mucho la carga, poder tener a veces la bicicleta aparcada en un sitio diferente donde vas a cargar la batería, por ejemplo, en un trastero. Etcétera, ¿no? Incluso pues hay bicicletas que permiten ya una doble composición, o sea, dos baterías en lugar de una, que pueden, bueno, puede ser una opción ir con una o ir con dos, ¿no? Con un rango extendido. Normalmente las bicicletas la mayoría empezaron con baterías de unos 300 a 400 vatios hora y a día de hoy, pues se siguen vendiendo estas medidas, pero también es más habitual, sobre todo en bicicleta de montaña, pues baterías de 600, 700, 800 vatios hora. ¿De acuerdo? Normalmente, bueno, como sabéis, la capacidad en vatios hora, pues es el múltiplo del voltaje por el amperaje. eh, entonces, normalmente la mayoría de sistemas a día de hoy funcionan con 36 voltios y baterías que van entre 10, 15 y hasta 20 amperios hora, ¿no? Entonces da esas capacidades que os comentaba de entre 400 y 800 vatios hora es lo más común a día de hoy. La vida útil, algunos fabricantes la definen por ciclos de carga. Pueden decir que pues, hasta 500 ciclos de carga te garantizamos que la batería estará a un 80%, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, a la práctica, pues entre 4 o 6 años es habitual tener que cambiar la batería, ¿no? El tiempo de carga depende del tamaño, lógicamente, y del tipo de cargador, eh, pero en general puede estar entre las 3 y las 5 horas de carga. La carga al inicio es mucho más rápida que al final, con lo cual normalmente con una carga de 2 horas podemos tener las bicicletas súper operativas y con la mayor parte de su carga lista, ¿no? Y los pesos de las baterías, así como los motores, pues antes estaban en 3, 3,5, ahora la mayoría de motores pues, pueden estar alrededor de los 2,5 kilos. Las baterías pues, pueden estar también entre los 2,5 kilos y los 4 kilos más o menos, ¿no? Entonces, digamos que el sistema eléctrico le puede añadir entre 5, 8 kilos, 9 a una bicicleta que sería convencional, digamos, ¿no? A pesar de que también pues muchas veces traen un cuadro reforzado en ciertos puntos que sube un poquito el peso del conjunto, ¿no? Normalmente el conjunto de la bicicleta eléctrica puede estar pesando, pues entre lo habitual es entre unos 19 y unos 25 kilos, si son bicicletas, digamos, que no sean especiales, como luego comentaremos, ¿no? Y en cuanto a mantenimiento, pues digamos que el motor eléctrico es un motor que tiene muy poco mantenimiento, la verdad es que da unos resultados muy buenos. La batería es el elemento más delicado, pero sobre todo pues hay que usarla. O sea, la batería que sufre más es la que no se usa por largos periodos. Que no sufra temperaturas extremas, ¿no? De calor o de frío. Y si se tiene que dejar un cierto tiempo almacenada, pues que esté en un nivel de carga medio, no dejarla al tope porque tiene una cierta tendencia a irse descargando y si la tienes enchufada, pues se va descargando y cargando, descargando y cargando. Pues bueno, lo mejor es poder dejarla con un cierto nivel de carga si la vas a almacenar y hacer las cargas pues cuando las necesitas, ¿no? El mundo de los displays también ha ido evolucionando. Inicialmente, pues normalmente eran unos botones con algún indicador LED de nivel de carga y algún indicador LED de nivel de ayuda, porque todas estas bicicletas normalmente permiten diferentes niveles de asistencia, ¿no?
Y luego se fueron sofisticando, ¿no? Se fueron añadiendo más información, pues las bicis te pueden dar, bueno, aparte del tiempo de recorrido que llevas o de los kilómetros que llevas de viaje o los kilómetros acumulados, ¿no? El odómetro, te pueden dar también una cierta estimación de lo que es la batería restante, qué autonomía en términos de kilómetros te puede dar en función del consumo que has tenido en el periodo anterior, ¿no? A medida que vas consumiendo, pues te va recalculando la autonomía restante con la batería que te queda, ¿no? Entonces, bueno, se fueron añadiendo este tipo de informaciones y de repente hubo como un salto en el que, bueno, parecía que tenías que traer hasta un, bueno, como un ordenador completo en la bicicleta, ¿no? Y se empezaron cada vez a hacer displays más grandes, con más funciones, que se podían conectar pues, a sistemas de control de pulsaciones, con GPS, sistemas de navegación, ¿no? En rutas, etcétera. Hubo una tendencia a ir creciendo el tamaño del display y luego se ha ido volviendo a reducir porque al final la mayoría de funciones pueden estar en una aplicación móvil y al final lo que tenemos es un sistema de bicicleta que nos da una conexión Bluetooth, pero que a nivel de botones y pantalla pues es más simple. O sea, ha habido una tendencia a hacerlo todo muy grande y luego a volver a reducirlo, eh, porque el mercado pues ya prefiere esta usabilidad y ese control, esa conectividad pues vinculada al móvil, que también le da mucha más información al fabricante al final de qué tipo de usuario, qué uso está haciendo, etcétera, ¿no? Entonces la tendencia ha sido a reducir el tamaño del display y a empezar a vender servicios digitales vinculados a la bicicleta. O sea, yo te vendo con una cuota mensual, pues te doy el servicio de GPS que te permite localizarlo si hay un robo, e incluso te permito bloquear el motor incluso de forma remota o que tenga una alarma por movimiento la bicicleta que te pueda avisar al móvil si alguien la está manipulando, etcétera. ¿Y qué tipos de bicicletas eléctricas tenemos? Pues casi tantas como bicicletas convencionales, ¿no? Entonces, bueno, por repasaros algunas, bicicletas plegables, ¿no? Es un sector que tiene bastante recorrido, a pesar de que siempre será una bicicleta más pesada que una plegable convencional, porque estamos añadiendo ese motor y esa batería, pero ya empiezan a haber bicicletas alrededor de 15, 16, 17 kilos, a pesar de que muchas siguen en 18 y 19, ¿eh? Entonces son bicicletas plegables que si son fáciles de arrastrar, pues son muy cómodas para subir en ascensores y demás, o sencillamente para gente que las quiere pues, transportar en un momento dado en un maletero o en una autocaravana, etcétera. Luego estarían los modelos de paseo más clásicos, urbanos, que sobre todo pues, bueno, se caracterizan pues, por tener esta entrada cómoda, ¿no? De una barra abierta, portaequipajes, luces, guardabarros, ¿no? Toda esa equipación necesaria para el día a día, cubrecadenas. Sí que había una tendencia, y creo que es un elemento que es interesante, a que todas las bicicletas eléctricas, como permiten correr un poquito más y hay tendencia a cargarles más peso, a cargarles más sillas infantiles, pues ha habido una tendencia del mercado a ponerles frenos de disco hidráulicos, ¿vale? Los sistemas hidráulicos tienen mejor potencia de frenada. Y entonces había una tendencia a equipar las bicicletas eléctricas con sistemas hidráulicos, sea cual sea su gama, ¿no? Luego estarían las bicicletas de trekking, que sobre todo pues, es como una bicicleta de paseo, pero que va un poquito mejor equipada a nivel de cambio de marchas. El neumático pues ya trae con un neumático de taco, más compatible con ciertos caminos. Y sobre todo lo que se ha producido más en el mercado es que todo lo que es una bicicleta un poquito más deportiva, de trekking, que va a usarse en la montaña o en zonas con mayor desnivel, pues ha ido equipando siempre con motor central, que como comentábamos da mejores prestaciones y en cambio, a nivel urbano, pues es más o menos donde se ha quedado el mercado de la mayoría de bicicletas con motor a rueda, ¿no? Por tanto, son modelos más económicos que para ciudades son suficientes, pero cuando saltamos a un uso más mixto, pues es habitual que el mercado esté ofreciendo un motor central que tiene mayores prestaciones, ¿no? Y luego, pues las bicicletas de montaña, que os pongo este ejemplo de bici de cuadro abierto, porque ha habido mucha tendencia a buscar bicis de mucho confort para captar usuarios nuevos, poco habituados a la bicicleta, que han entrado al mundo de los pedales gracias a la bicicleta eléctrica, ¿no? Y, y eso ha tenido su segmento. Entonces hay bicis de montaña de cuadro abierto,
ya, ¿no? Aparte obviamente, las bicicletas de montaña, pues de cuadro, ¿no? De barra alta, digamos, ya sea con suspensión delantera solamente o suspensión doble, ¿no? Delantera y trasera, eh, pues que tienen también su público. Carretera también ha entrado lo eléctrico y en gravel también, ¿no? En estos dos segmentos eh, se ha mantenido un poquito más de gama con sistemas como toda la rueda, porque es algo más ligero y sobre todo permite rodar a velocidad alta sin notar tanto un poquito el rozamiento. Y en el caso de la carretera o el gravel, pues rodar a más de 25 es muy habitual. Entonces hay una tendencia a motores que a lo mejor te ayudan menos, pero que no te penalizan nada en lo que es el pedaleo a mayor velocidad, ¿no? Y otros modelos, pues los modelos, digamos, de dos ruedas de carga delantera o long john, ¿no? Pues para cargar dos niños, tres niños, o carga delantera, pueden traer también un portaequipajes detrás o no. Eh, las bicicletas long tail, que es un segmento pues, que ha ido creciendo en los últimos años y relativamente nuevo, y que está teniendo mucho éxito en Europa, ¿no? Que es una bici de carga que puedes llevar hasta dos niños, niñas detrás, con dos sillas o a través de un sistema de protección tipo barra que van metidos dentro de ese espacio. Eh, Bicis reforzadas que permiten cargar mucho peso, 180 kilos a lo mejor, pero con unas medidas muy compactas, ¿no? Puedes tener medidas de 180, 190 centímetros de largo, que es prácticamente lo mismo que una bicicleta de paseo convencional, ¿no? Entonces, esa oportunidad de tener un modelo compacto con mayor carga, pues realmente es un gran sustituto de los sub, ¿no? Y está teniendo esa buena acogida en el mercado. Y luego tendríamos pues triciclos, ya sean delanteros, con carga para cargar delante, tanto personas como mercancías, como traseros, ¿no? En general, eh, todos estos vehículos van con ruedas convencionales de bicicleta, digamos, cuando tienen que cargar hasta 70, 80, incluso 90 kilos por eje. En el momento en que queremos llevar cargas mayores, como esta foto que tenéis de este triciclo trasero, pues se salta a un eje de tipo coche, vamos a decir, ¿vale? Que permite una carga superior a esos kilos y, por tanto, en ciclologística, pues sí se ven ese tipo de ejes y de soluciones, ¿no? Bueno, espero que más o menos os haya quedado claro cómo está el mercado de las eléctricas, las principales características para distinguirlas. Y ahora, pues, a modo de resumen, sé que es un cuadro algo pesado, pero he intentado compactarlo todo en un solo cuadro. Eh, Podemos comparar los distintos vehículos a dos ruedas que, como decíamos, están más en competencia. Bueno, estarían las motos convencionales, aquí solo he puesto los ciclomotores, pues para ver un poco las diferencias entre unos y otros a nivel de reglamentación, ¿no? Entonces, básicamente la bicicleta con pedaleo asistido, que es la que hemos estado comentando ahora, pues tiene esa limitación de 250 vatios. La ayuda solo se puede activar con el pedaleo, o sea, no puede ir a gas, digamos, con un gatillo, a pesar de que algunos modelos tienen un gatillo que te permite que la bici se mueva hasta 5 o 6 kilómetros para ayudarte a caminar con una bici que en un momento dado puede estar cargada, o incluso en algunos casos se usa para arrancar, pero en ningún caso el pedaleo a mayor velocidad no se puede producir si no es, o sea, digamos, la asistencia no se puede producir si no hay ese pedaleo, ¿no? Y limitadas a una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora en Europa. Entonces, este tipo de vehículos, pues se trata igual con una bici convencional a nivel de matrícula, de seguro, que no necesitan, a nivel de casco, pues que es lo mismo que la bici convencional, ¿no? Que solo en bici en vía interurbana es necesario o en caso de menores de 16 años. No necesita permiso de conducir, no tiene edad mínima, ¿no? Y puede, pues, circular en las condiciones, pues, que ya conocéis, ¿vale? Básicamente no puede ir por las aceras, a pesar de que pueden señalizarse algunos tramos compartidos, tanto de acera como de zonas peatonales. No puede ir por autopistas, autovías en determinadas condiciones y si por construcción lo permite, pues puede llevar más pasajeros. O sea, es legal llevar, si la bicicleta por construcción lo permite, llevar eso que comentábamos, las dos sillas detrás
o dos o tres niños en una caja delantera, ¿vale? Tanto las bicicletas como los triciclos, cuadriciclos que cumplan estas condiciones están tratadas de la misma manera, ¿no? Son ciclos con pedaleo asistido y tienen las mismas condiciones, ¿no? Entonces, en el caso de que, de que por construcción no se permita más de un pasajero, entonces, además, pues podemos llevar un pasajero adicional en una sillita infantil homologada, pasajero con casco, etcétera. Y pueden también arrastrar un remolque que tiene unas ciertas limitaciones, ¿vale? Pero básicamente es que no puede superar el 50% de la masa del vehículo y de forma general no permite llevar pasajeros ni circular por la noche, pero las ordenanzas municipales pueden regularlo distinto. Y aquí es básicamente donde las ordenanzas están dando mucha mayor potencialidad al uso de remolques, como no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, destacar que hay otros ciclos de pedaleo asistido que pueden ir a más de 25, hasta 45, que en Europa, en algunos países, tienen mucha demanda, ¿no? Por ejemplo, en Suiza, como comentábamos antes, se les conoce como bicis rápidas o speed bikes. Estéticamente son exactamente iguales que una bicicleta eléctrica de pedaleo asistido, pero tienen un motor que permite superar los 25 y llegar a los 45 kilómetros por hora, ¿no? En el caso de España, eh, estas bicicletas tienen la misma consideración que un ciclomotor, ¿vale? Entonces tienen las mismas obligaciones, que significa pues, que necesitan matrícula, seguro, casco, permiso, una edad mínima, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces esto es importante, que dentro de las bicicletas, a pesar de que aquí prácticamente no se venden, pero muchas marcas de bicicletas sí tienen esa oferta en los catálogos diferenciada. Entonces, bueno, si se quiere controlar este aspecto legalmente, pues saber pues, que estas bicicletas de estas speed bikes requerirían ese control adicional, ¿no? De matrícula, casco, etcétera. Entonces, bueno, sobre todo destacar este aspecto. Hay otros ciclos a motor que están definidos digamos, en la normativa europea, que están entre 250 y 1000 vatios, pero que a nivel de España están tratados igual que cualquier otra speed bike o ciclomotor. Em, y, y finalmente, pues en el caso de los patinetes, pues sabemos que al final es un vehículo que no es un ciclo porque no se activa. El ciclo tiene que activarse total o principalmente por la tracción humana al pedaleo. El- y tiene bueno, tiene una definición propia, digamos, en el anexo 3 del reglamento de vehículos y tiene esas limitaciones de potencia que aquí están nombradas, ¿no? Menos de 1000 vatios y también está limitado a 25 kilómetros por hora. No puede llevar pasajeros, no puede llevar remolques, no puede circular por vías interurbanas, ni autopistas, ni autovías, ni túneles, ¿no? Antes tampoco incluso dejaba travesías, pero en la última versión, pues ese término se ha quitado del reglamento. Y en todo caso, a nivel de ordenanza, pues hay algunos municipios que han apostado por otras limitaciones, como la edad mínima o el uso del casco, ¿no? Bueno, lo que ya sabéis, o sea, digamos que a día de hoy la bicicleta eléctrica se ha tratado, o triciclo eléctrico de pedaleo asistido, se ha tratado como una bicicleta más y eso le da esta oportunidad por seguir creciendo con digamos, con unos privilegios o condiciones de prioridad respecto a ciclomotores o a BMPs, que han sido progresivamente limitados, ¿no? Entonces, todavía tenemos este camino por recorrer en el vehículo de ruedas de todos estos que pensamos que es que es más conveniente para el usuario y para la ciudad. ¿Cómo los promovemos? Pues algunas ideas, seguramente nada nuevo, sencillamente reforzar pues ideas que obviamente ya conocéis, ¿no? Necesitamos una red, ¿no? Ya no hay que pedir carriles bici, hay que pedir redes conectadas, redes rápidas y sobre todo hacer ese salto a la conexión interurbana. La bicicleta eléctrica en aforos que hacemos en zonas de conexión interurbanas vemos que tiene un peso mayor, la bicicleta y el BMP. Porque al final pues, permite afrontar mejor distancias mayores, porque da ese plus de velocidad, ese plus de confianza a un mayor número de personas usuarias.
eh, y eso pues tiene que ir acompañado de este crecimiento de la red también en este ámbito interurbano y en esta media distancia, ¿no? A nivel de criterios de diseño, la mayoría de manuales, y os pongo el ejemplo pues, del manual de recomendaciones del Ministerio, pues marcan unos parámetros para la bicicleta generales que incluyen a la eléctrica, ¿no? Entonces, pues hay esas anchuras, eh, bueno, algunos manuales incluso radios de giro, etcétera, que se definen para las bicicletas. Y sí que es interesante, digamos, bueno, aparte de tener esa visión de que un carril unidireccional de forma recomendable tendría que estar en los 2 metros, ¿no? Y un bidireccional, pues nos tendríamos que ir a los 3, ¿no? Sí que hace una referencia el mismo manual de recomendaciones del Ministerio a que en el caso de que la circulación de ciclos de mayor tamaño pueda ser más o menos común en esas vías, pues hay que incrementar en 60 centímetros esas anchuras útiles de paso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues está bien ir pensando en esos nuevos estándares que permitan colocar mejor estos nuevos vehículos, ya sea bicicletas con remolque, que al final los remolques tienen entre 80 a 90 centímetros de anchura de forma habitual, como los triciclos de carga, pues que ya pueden superar incluso el metro, llegar a metro 10, metro 15, incluso metro 20, ¿no? A pesar de que la mayoría de casos se quedan más o menos en un metro de anchura. La segunda idea también para todas las bicis, pero en el caso de la eléctrica, tiene una ventaja interesante que muchas personas usuarias eh, reflejan, que es que les da más seguridad para la convivencia con el resto de vehículos. El hecho de tener una arrancada más rápida permite incorporaciones más seguras en intersecciones, en rotondas y da ese plus de confianza en la interacción con otros vehículos. Entonces, si en general la bici en la ciudad necesita pensar en que queremos que todas las calles sean para la bici de una forma u otra, sean ciclables, pues en el caso de la eléctrica todavía un poquito más, esa necesidad de ir pensando en esos espacios, ¿no? En una ciudad que la queremos mayoritariamente a 30, por no decir totalmente, pues darle ese plus a la convivencia, a estos espacios de convivencia que sean adecuados también pues, para la bicicleta eléctrica. La tercera, aparcamientos seguros, ¿no? Eso es un tema interesante. El aparcamiento seguro es necesario en cualquier aparcamiento de larga duración, sea la bici eléctrica o no. La bici eléctrica, a pesar de tener un coste mayor de adquisición, también tiene algunos elementos que no facilitan tanto su venta de segunda mano. Porque cuando alguien roba una bici eléctrica, pues le falta la llave para sacar la batería, le falta a veces la batería porque no está en la propia bicicleta cuando lo han aparcado, no tiene el cargador, o sea, le faltan una serie de elementos que le complican la venta inmediata de la bicicleta. Entonces no es tan atractiva y nosotros defendemos que con buenos candados es totalmente factible aparcar la bicicleta eléctrica en la calle en las mismas condiciones que se hace con un buen candado una bicicleta convencional, ¿no? A pesar de esto, todas las bicicletas y BMWs necesitan mejoras en la seguridad en los aparcamientos, especialmente pues, en las zonas donde hay aparcamiento de larga duración, ¿no? Véase estaciones, lugares de trabajo, incluso algunos equipamientos donde el tiempo de estancia es elevado, ¿no? Entonces, claro, dentro de siempre cuando diseñamos aparcamientos, pues pensar en esa diversidad de vehículos a los que tenemos que dar respuesta y a esa poca diversidad de candados de calidad que tenemos, que al final tienen que ser esencialmente candados rígidos, sobre todo pues, el de tipo U o de tipo bordo plegable o cadenas muy reforzadas, ¿no? Cualquier otro tipo de candado tipo cable y demás, pues no es un candado de bicicletas, no es apto. Entonces, bueno, cualquier aparcamiento que diseñemos, pues que esté pensado para este tipo de candados y para esa diversidad de vehículos que estamos imaginando, ¿no? Que en el caso de las eléctricas, pues es más fácil que vayan surgiendo estos nuevos tipos de vehículos que permiten más carga, pues porque justamente tenemos esa ayuda, ¿no? ¿Cómo se resuelve eso? Pues dando diferentes opciones de aparcamiento en función digamos, en las instalaciones, ¿no? Por ejemplo, en esta fotografía, pues veis una zona como de alta capacidad con 2 niveles y otra zona de U's invertidas, más polivalente, donde meter más fácilmente una bici
con cesta, con silla trasera o incluso pues, poder aparcar un remolque o, bueno, o delimitar ciertas zonas específicas ya para bicicletas de carga, ¿no? Donde siempre tengamos igualmente ese elemento fijo donde poder atar la bicicleta al cuadro, que es el elemento principal donde tenemos que poder atarnos, ¿no? Em, Cuando tenemos pisos, aparcamientos con distintos pisos o aprovechamos sí, zonas, aparcamientos subterráneos para aparcar bicicletas, pues pensar en ese plus de ayuda que podemos necesitar con bicicletas de mayor peso. Pero bueno, hay escalirrampas mecánicas también, hay diferentes soluciones, incluso pues hay ascensores que en algunos servicios ya se dimensionan pensando en la entrada de las bicicletas, ¿no? Por ejemplo, en California pues tú puedes tener en todas las estaciones, puedes ver antes de ir las dimensiones del ascensor para saber si es compatible con tu bicicleta, ¿no? Y poder superar esas escaleras en un momento dado. Em, una cuarta idea sería la apuesta por la electrificación de la bici pública. Realmente se ha visto que ha sido un salto cualitativo importante la electrificación de las flotas. Aquí, pues, por ejemplo, tenéis el caso de Barcelona con incrementos relevantes desde que se empezó a ampliar la flota de eléctricas. Eh, Crecen el global de viajes, crecen el número de viajes por usuario, crece la eficiencia del sistema, porque como veis, por ejemplo, en Barcelona, pues se puede llegar a los 10 usos por día y bicicleta eléctrica respecto a los 4 por bicicleta mecánica y sabemos que capta muchos nuevos usuarios esporádicos que prefieren ese plus de asistencia que les hace más atractivos el servicio, ¿no? Ahora esos datos no están tan actuales porque creo que son de 2024, ¿no? Pero vemos que a lo mejor con una flota que no llega todavía a los 2 tercios de eléctrica, de bici eléctrica, en cambio ya más del 75% de los viajes se hacen con eléctricas, ¿no? Como os comentaba. Y además permite cobrar adicionalmente el servicio, ¿no? Son muchos los servicios que permiten, por ejemplo, tener un servicio base en bici mecánica y cobrar un plus con pago por uso, por ejemplo, por viaje en bici eléctrica, ¿no? Y esa diferenciación de servicios pues permite generar nuevas tarifas que al final mejoran mucho lo que son los ingresos que puede captar el servicio, ¿no? Y lo hace pues mucho más sostenible económicamente, ¿no? A pesar de que no deja de ser un transporte público que tampoco le tenemos que pedir que sea un buen negocio, ¿no? A pesar de que tiene que ser lo más sostenible económicamente posible. Dentro de lo que es la prueba de la bici o las bicis públicas, eh, es muy interesante cómo están apareciendo, han ido creciendo los sistemas de alquiler de larga duración o largo plazo. Y son sistemas que realmente pensamos que es la puerta de entrada al mercado de la eléctrica para muchas personas. O sea, el hecho de poder probar de una forma fácil una bicicleta eléctrica durante un tiempo razonable para ver si realmente te habitúas, te conviene, es un paso súper interesante para luego, bueno, o mantenerte en un servicio de renting o pasar a la compra de una bicicleta eléctrica, ¿no? Entonces, el sistema europeo que más éxito ha tenido y seguramente la mayor referencia pues es Béligo, ¿no? En la zona metropolitana de París, eh, que ya supera las 20.000 bicicletas y es un alquiler de largo plazo, ¿no? Que lo puedes alquilar pues, por periodos de 6 meses y luego ir prorrogando 3 meses más. Y luego, pasado este tiempo, pues en la mayoría de casos lo que te invitan es a comprarte una bicicleta con un programa de subvenciones a la compra, pues que también han desarrollado en la misma, bueno, en Francia también, ¿no? Entonces son proyectos muy interesantes. Sabemos que los usuarios normalmente pues, están dispuestos a pagar no mucho más que lo que les puede costar el transporte público. Entonces son precios de 30, 40, 50, 60 euros por mes, lo que están dispuestos a pagar por tener una bici de uso exclusivo y donde es muy fácil colocarle una silla eléctrica, a una silla infantil, ¿no? Que en cambio es un complemento complicado de introducir en los sistemas de bici pública. ¿No? Ya no solo
porque físicamente no sea tan fácil de montarlo en la bicicleta pública, como porque es difícil garantizar que vas a tener un vehículo equipado en el momento y el lugar que lo necesites, ¿no? Entonces, realmente ha triunfado mucho este tipo de producto pues en franjas de edad de los 30 a los 40, 50 años, y de forma especial pues entre las personas pues que tienen niños o niñas a cargo, ¿no? Entonces, realmente es una forma que pensamos de promover la bicicleta, que es muy flexible, se puede escalar muy fácilmente y se puede combinar con otras iniciativas que tengan que ver con la promoción puntual pues de flotas para eventos, de alquiler para turismo. O sea, es realmente da mucha, hay una gran oportunidad para muchas ciudades y pueblos de poder desarrollar esta iniciativa sin tener que hacer el gran salto de costearse un sistema de bicicleta público, eh, pues que sabemos que difícilmente será viable mantenerlo en ciudades de menos de 200.000 habitantes, por ejemplo, ¿no? O sea que realmente esto es una gran opción a explorar por parte de muchos ayuntamientos, pensamos. Y finalmente, pues para acabar, el tema de las ayudas a la compra, ¿no? En Francia es un gran ejemplo, ¿no? De cómo se ha desarrollado ese programa para distintos tipos de bicis eléctricas y distintos tipos de perfiles, ¿no? Particulares y de empresa. Am, Puede haber incluso ayudas adicionales si vienes de un programa de alquiler de larga duración, ¿no? Y es un esquema muy interesante. En muchos otros países ha habido líneas de subvención. eh, y aquí pues hemos tenido algunas, ¿no? En 2000, ya no recuerdo bien, pero igual 2015, 2016 o antes, hubo un plan Movea que daban 250 euros por la compra de bicis eléctricas, luego desapareció. El área metropolitana de Barcelona durante 2 o 3 años, también alrededor del 2016, pues también sacó unas ayudas eh, y luego desaparecieron. Galicia, Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra y otras, ¿no? comunidades que han sacado ayudas, pero las últimas tendencias hemos visto pues, que hay una tendencia a renombrar y a agrupar todas las políticas bici en torno a lo que es la micromovilidad. Y dentro de la micromovilidad pues, han ido metiendo cada vez más pues hasta las motos, ¿no? Ya no solo los BNP, sino hasta las motos. Entonces, en nombre de la micromovilidad, esta batalla por las dos ruedas, que nosotros pensamos que hay que inclinarla hacia la bicicleta eléctrica, pues se ha vuelto a abrir hacia todos los vehículos de dos ruedas y vemos pues, que últimamente tanto Madrid como Barcelona pues, hasta empiezan a subvencionar eh, eh, pues estas motos y ciclomotores. Por ejemplo, en el caso de Barcelona lo ha anunciado para el año que viene, con hasta 600 euros, si mal no recuerdo, mientras no está subvencionando la compra de bicicletas eléctricas, ¿no? Entonces, nuestra sensación es que venimos de un cierto péndulo muy favorable a la bici eléctrica, pero que estamos un poco en el péndulo hacia la moto de nuevo y pues por eso también hacer un poco la reivindicación aquí de que apostéis desde vuestras organizaciones y ayuntamientos para retomar este tema y para dar prioridad realmente a la bicicleta en general y a la bicicleta eléctrica en particular, pues para hacer esta transformación tan necesaria en las ciudades, ¿no? que necesitamos. Y nada más, bueno, aquí había listado algunas conclusiones, pero básicamente es repetirme muy brevemente. El potencial de la bicicleta eléctrica es muy grande. Pensamos que en su equilibrio de beneficios para el usuario y la sociedad, pues está en la mejor de las posiciones. Eh, Consigue mayor cambio modal que la bici convencional. O sea, sabemos que capta más gente del vehículo privado que la bici convencional y capta viajes más largos con más frecuencia. Incrementas todavía más la cobertura de la bicicleta, que si estaba pues en los 3, 5, 8 kilómetros, con la eléctrica pues la estamos alargando a los 15, incluso 20 kilómetros. Y esa cobertura pues a nivel intermodal tiene un gran impacto, ¿no? Porque una estación bien conectada en bicicleta pues está aumentando su población servida de una forma exponencial, ¿no? Con el uso de la bicicleta. Es más universal porque hay más perfiles que se acercan, es más paritaria y mantiene pues, una cierta salud porque al final obliga a ese pedaleo eh, para activarse, ¿no?
Y las actuaciones principales, pues como hemos conectado, redes, ciudad 100% ciclable, reforzar intermodalidad, aparcamientos seguros, electrificar bicicletas públicas, el alquiler de larga duración y las ayudas a la compra. Pues nada, espero que os haya aportado alguna idea nueva y nada, nos vemos en el debate para comentar lo que necesitéis.